Yo creo que la familia Fuente Alba Pinochet no necesita un retiro de la administradora de fondos de pensiones, digamos, pero hay muchos chilenos que piensan que es necesario que exista un cuarto giro desde las cuentas individuales. Hay un proyecto de ley que había sido ya presentado por la diputada humanista Pamela Giles, que se pondría en tabla en la Comisión de Constitución. Ahí está el diputado Ilavaca, que está al frente de la comisión. Y viene la discusión, eventualmente, dentro de los próximos días. Incluso el propio candidato Sebastián Sichel abrió una tremenda polémica en la centro-derecha, diciendo en una entrevista radial de que iba a estar súper atento a quienes apoyaran en el Parlamento un cuarto retiro de las cuentas individuales. Vamos a ver la nota y luego comentamos, digamos, todo lo que hay en torno al posible giro que se pueda producir de las cuentas individuales para el mes de septiembre. Abro. A 96 días de esta postal, el 10% parece ser una historia de nunca acabar. Un cuarto retiro se asoma con fuerza y Chile Vamos lo mira con tentación. Pero antes su candidato presidencial Sebastián Sichel puso el freno de manos en Radio Infinita y con una particular advertencia. En esta oportunidad sí que no tiene ninguna razón de ser este retiro. Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en la campaña. Un llamado al orden a menos de un mes de la inscripción de candidatos al Parlamento. ¿Lo trató bien? Yo no lo voy a tratar tan bien. Más que acogida, dividió a aquellos partidos resentidos tras las primarias. Con sus palabras, el candidato se pasó 8 pueblos. Me parece muy sensato y honesto transparentar hoy día quiénes están a favor y quiénes están en la vereda del frente de seguir jugando con el populismo. Para ganar no se hace por la prensa ni con dichos que pueden interpretarse como amenazas. La pandemia no puede seguir financiada con los ahorros de los mismos chilenos. Mi mamá murió hace muchos años y la verdad es que ya no hay nadie más que me mande, excepto mi señora. Son 7 los proyectos de retiro que se encuentran en la Comisión de Constitución de la Cámara. 5 corresponden al 10%, 2 buscan el retiro total. No nos movemos por un apoyo más o por un apoyo menos en una campaña política. Nos movemos por ayudar al país. Toda coalición tiene que actuar en base a convicciones y ese sueño de país se tiene que traducir también en las conductas y en las leyes que nosotros votamos y cómo legislamos. Si usted le pregunta a Sebastián Sichel, ¿qué prefiere? ¿Que un político arrebate los ahorros de los chilenos o que los chilenos puedan salvar esos dineros y moverlos a un bolsillo más seguro? Estoy seguro que Sichel me anotaría en la lista buena. Las medidas sociales del gobierno para Chile Vamos son insuficientes. Piden extender el IFE a diciembre. La mantención o no del ingreso familiar de emergencia en su versión actual no puede ser la contraparte para evitar un cuarto giro. En un país donde muchas veces crece el populismo, estamos cerca de elecciones, yo valoro los liderazgos que son francos con la ciudadanía. El proceso de discusión de un cuarto retiro no se detiene con esto porque creo que son medidas absolutamente complementarias, en ningún caso excluyentes. ¿Voy a dejar las cosas a la sala? No. El 10% también tocó terreno presidencial opositor. ¿Qué habrían hecho ellos en lugar de Sichel? Ese es el problema de los Sebastianes, entonces creo que esta actitud de amedrentamiento no ayuda a quienes han sido electos ciudadanamente. Todo lo que vaya en apoyo de las personas cuenta con nuestro respaldo. Un nuevo dolor de cabeza para Palacio y para el independiente Sebastián Sichel, que no logró alinear a sus filas. ¿Será la extensión del IFE la moneda de cambio? El 11 de agosto, el 10% vuelve a la carga. Ya, ándate cabrito, ¿eh? Dejó la escoba Sebastián Sichel con esta suerte como de seguimiento que va a hacer a los parlamentarios. Déjame leer lo que dijo textual. Voy a estar mirando quienes apoyan para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas. Lo que pasa es que ahí tiene un punto político, ya vamos a hablar del tema. Hay que darle el crédito a Radio Infinita, ¿no? Que es una entrevista con Juan Manuel Astorga que él da esta declaración. Pero voy a ir al tiro con Alejandro Alarcón. Te saludo, Alejandro, economista, amigo de la casa, casi panelista. Y Alejandro ha dicho públicamente, lo dijo acá, que su candidato era Sebastián Sichel. Sí, pues así que está contento. Te lo dijo, ¿cierto? El único punto político que voy a hacer antes de entrar en el tema económico es que
primero hay una hipersensibilidad en el Congreso que ya es inadmisible. O sea, tienen una piel tan delgadita que por todo se sienten. Entonces, ayer había una suerte de desfile de parlamentarios súper ofendidos con Sebastián Sichel porque casi que lo estaba persiguiendo. No sé, hagan la pega y háganla bien y dejen tranquilo al candidato que haga lo que quiera y que diga lo que quiera también. Punto. Y el otro asunto es que Sebastián Sichel tiene un desafío no menor, que es construir y diseñar un parlamento que lo acompañe. Porque lo más seguro es que Sebastián Sichel no quiera repetir la mala experiencia de Piñera, que tuvo un parlamento en las bancadas de derecha súper traidor con el... Antes de eso tiene que ganar la elección José Antonio Nemi. Bueno. Preguntémosle al economista Alarcón. Buenos días, Alejandro. Gracias por estar con nosotros una vez más. Respecto de lo que dice Sebastián Sichel, que no es... Buenos días, Diana. Buenos días. Hola. Que no es el momento, que este cuarto retiro no se justifica para nada. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración? Pero absolutamente, porque los retiros le han causado mucho daño a la gente de menores recursos sobre todo. Recordemos que los efectos inmediatos son que se han retirado cerca de 50.000 millones de dólares de los ahorros de chilenos y chilenas, ¿no es cierto? 50.000 millones de dólares. Y 5 millones de ellos no tienen ni uno en sus cuentas de ahorro individual. O sea, este esfuerzo ha sido pagado del bolsillo de los propios chilenos. Yo he sostenido, y tal como recordaba Diana, yo he sostenido que ese tiene que ser apoyado por el Estado a través del IFE, ¿no es cierto? Pero insistir en un cuarto retiro me parece una actitud que lo único que lleva a destruir. Y después podría agregar otras cosas del efecto en el mercado de capitales. El 10% de pérdida de rentabilidad del Fondo E ha sido responsabilidad de los políticos que propusieron este tipo de situaciones. Y ahora ayer Silver, por ejemplo, el diputado Silver, salió diciendo las mismas cosas. Aquí tiene que de una vez por todas asignarse la responsabilidad que corresponde a aquellos que han causado mucho daño a los bolsillos de los chilenos. ¿Quiénes son esas personas, Alejandro? Los parlamentarios, los diputados, empezando por la señora que se fue al suelo en las encuestas, que propusieron estos retiros que no correspondían, que es una medida populista que tiene un trasfondo de destruir el mercado de capitales y que causa más daño a más gente que está luchando. Pero déjame terminar. Sí. Que está luchando por salir adelante. Podemos discutir respecto al cuarto retiro, pero es innegable que los otros tres ayudaron a muchas personas, pues, Alejandro. Sí, José Antonio, siempre la plata ayuda, pero yo habría preferido que eso viniera directamente del Estado. Yo creo que nunca se debió utilizar las cuentas de ahorro, porque eso es consumo futuro. Está sustituyendo para consumir en el presente consumo futuro. Y eso te lleva a que mucha gente pobre no tenga, y todavía viejos pobres, no tengan dinero para poder subsistir. Pero tampoco hubo alternativas del Ejecutivo, o sea, hubo alternativas al final, digamos, pero partimos en un IFE de 40.000 pesos, un poco más, llegamos a 60.000 pesos y algo más, y de ahí empezó esta guerra de guerrilla entre el gobierno y la oposición para poder sacar un poquito más, pero fue, digamos, una solicitud de la calle bien indigna, diría yo. Y después el gobierno, en algún momento, termina dándose una voltereta como los Juegos Olímpicos de Tokio y mandando un proyecto de retiro muy parecido al de Giles y compañía, el segundo retiro, y en el tercer retiro, además, sufre el bochornoso caso del Tribunal Constitucional. Entonces, a ver, yo entiendo que los retiros no son la mejor política y en eso estoy de acuerdo contigo, que hubo una cuota de populismo, quizá una cuota de oportunismo político, pero tampoco digamos que el gobierno se manejó de la mejor manera en este tema. Si no, hubiera tirado sobre la mesa un buen ofertón de transferencia directa ante la amenaza del primer retiro. Dejó que pasara mucho tiempo, Alejandro. No, espera un poquitito. Yo no soy defensor del gobierno. Yo creo que el gobierno se equivocó rotundamente. Se equivocó rotundamente, no hubo liderazgo por parte de la moneda y terminamos al final con el peor de los escenarios.
con más gente pobre al final de sus días. Eso es lo inaceptable. Estoy de acuerdo contigo que hubo tardanza, claro, que no hubo un diagnóstico muy afinado de lo que estaba ocurriendo. Pero sobre todo, yo creo que meterle la mano al bolsillo a los propios chilenos, algunos de ellos pobres, me parece la peor solución. Bueno, ok, nos queda clara su postura respecto también del cuarto retiro, le parece que no es pertinente. Ahora, la pregunta es, estamos en un escenario económico difícil, ¿cierto? Con altas tasas de desempleo, incluso personas que ya ni siquiera buscan trabajo, Alejandro, porque tienen el convencimiento de que no van a encontrar. Frente a este escenario económico tan difícil, ¿usted cree que debiera alargarse el IFE justamente para evitar este cuarto retiro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y hay que tratar de subsidiar a la gente que todavía tiene problemas para encontrar trabajo. Hay que ser también muy sutil respecto a la ayuda, porque yo he recibido información de muchos sectores de la economía que están ofreciendo trabajo y que no encuentran gente. Entonces, no es una solución fácil y por lo tanto tiene que ser examinada cuidadosamente. Pero estoy por extender el IFE. ¿Pero por qué dice usted que hay sectores que ofrecen trabajo y que no encuentran gente? ¿Por qué cree usted que se debe eso? Porque tengo reportes. Yo no he ido a las obras, yo no he ido al campo, yo no he ido a la industria, pero me llegan reportes de instituciones serias de que le faltan trabajadores. Claro, entonces, lo que pasa es que ¿cuántos están dispuestos a pagar? Cuidado, pero yo... O sea, ¿cuántos están dispuestos a pagar por el... ¿Cuántos están valorizando el trabajo? Porque... En otras latitudes, José Antonio, en otras latitudes está pasando también. Ha pasado en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahí lo natural es que empiece una presión al alza de los salarios, sin que haya obligación de nada, porque la reactivación va a venir lenta. El mercado laboral ha sido muy dañado por la pandemia y recordemos que esto empezó en el último trimestre del año 19. De ahí viene la caída del mercado laboral. ¿Alejandro? Pero para poder recuperarse, a lo mejor todavía muchas familias van a necesitar apoyo. Alejandro, ¿cómo está? Simón, lo saludo para acá. ¿Usted es de los que cree que la gente no está optando trabajo porque existen bonos del gobierno? No escuché tu nombre. Simón Oliveros por acá. ¿Cómo está, Alejandro? Un gusto saludarlo. Simón. Es que no tengo monitor. Simón, buenos días, Simón. Alejandro, ¿usted es de los que cree que hay gente que por los bonos no está optando a trabajar, como fue la declaración en su momento de algunos sectores del empresariado que fueron bien criticadas por lo demás? Bueno, yo creo que eso está pasando en algunos sectores. Yo creo que eso está pasando. No es una hipótesis, sino que es una realidad que está pasando. Pero vuelvo a repetir, tenemos que ir pisando con mucho cuidado porque no podemos quitarle el músculo a la economía. Quizás podamos despejar grasa, pero músculo no. Y para eso tal vez necesitemos todavía más apoyo del IFE. Desde ese punto de vista, el IFE no podría instalarse como una suerte de ayuda permanente a quienes lo necesitan, en vez de estar discutiendo salario mínimo todos los años. Una discusión de salario mínimo que se politiza, que se carga, que es incómoda, en fin, que tensiona las relaciones entre trabajadores y el empresariado, donde el Estado no pone un peso. Entonces, ¿no sería quizás un elemento el ingreso familiar de emergencia de una política pública de ayuda permanente a aquellos que ganan el mínimo? Porque si tú al mínimo, 326.000 pesos, le sumas el IFE, llegaríamos a 426.000. O sea, estaríamos hablando de un salario mínimo muy superior al que existe hoy día. Y hoy todos están de acuerdo con que el salario mínimo, parte de la construcción del salario mínimo, requiere de un esfuerzo mayor del Estado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo sería muy cuidadoso con esa proposición, José Antonio, porque tiene detrás algo que es clave, que hay que financiar permanentemente esa situación. Y yo no sé si están los recursos. De hecho, sabemos ya que vamos a tener que endeudarnos en los próximos años, o sea, esos son impuestos futuros. Y sabemos que la expansión de esa situación puede significar que mucho capital que tiene que entrar al país para financiar la inversión y el crecimiento no lo va a hacer, por temor a que no se pueda pagar esa deuda en el futuro. Perdón, eso le ha pasado a muchos países en Latinoamérica.
Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, no estoy en contra de ningún derecho social en cuanto me digan cómo van a ser financiados. Si no existe el financiamiento, es entregar a los pobres de este país a la inflación y al endeudamiento eterno, a la falta de inversión y a todos los otros males que trae las economías mal manejadas. Ya, pero te hago la siguiente pregunta. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta quizás lo podemos discutir con Gabriel Silver. Hoy día el salario mínimo es de 326.000 pesos y el gasto de una familia sobrepasa los 900.000. Ni una sociedad medianamente en vías de desarrollo y la tranquilidad, la paz social, la valoración del trabajo se puede sostener sobre la base de ese déficit. O sea, tú no puedes tener un grupo de personas que sobrepasa la mitad del país, que gana 400.000 pesos, cuando para poder pagar una habitación requieres 300.000. O sea, ahí hay una suerte, ahí no necesitas de un doctorado en economía, sino que un poco de sentido de la realidad para darte cuenta que hoy día en Chile la mayoría de los trabajadores valoriza su trabajo o se valoriza su trabajo en un monto que no permite financiar un mes de vida. Vamos al corte y Alejandro nos contesta a la vuelta y también el diputado Gabriel Silver que se suma a esta discusión. Bien, estamos a la espera del informe del Ministerio de Salud, así que cortita la respuesta de don Alejandro. Le decía yo que probablemente el gran desafío de la economía chilena es pagar sueldos que permitan vivir, básicamente. No tengo otra manera de plantearlo, digamos. ¿Cómo se hace? Bueno, yo estoy convencido que primero que nada que los subsidios no se pueden mantener permanentemente porque hay que usar gasto público y para tener más gasto público se necesita crecimiento. Entonces entras en un círculo vicioso que mientras más deuda, mientras más déficit fiscal, menos posible es el crecimiento. Entonces vas perpetuando, vas creando un círculo vicioso que al final termina con los países endeudados, con pero más inflación y con la gente pobre sufriendo más todavía. Pero déjame sí, por favor, José Antonio, porque es que ¿sabes lo que pasa, don Alejandro? Es muy... Es que hemos escuchado tanto este argumento, se lo digo con todo el cariño. Chile creció a tasas del 5, del 6, del 7% en la década del 90 y los salarios reales no han crecido, pues, Alejandro. Me dijiste que... José Antonio, me dijiste que iba a poder responder. Bueno, responda. Ok. Sí, quiero responder porque ese punto no puede quedar suelto. A ver. La gente al final termina peor con esta expansión del gasto fiscal que tú estás proponiendo. La gente termina con más inflación, con más deuda, con los países hundidos, sin crecimiento, sin perspectiva para la familia y en definitiva terminan peor. No es un argumento, es una realidad. Eso se ha medido empíricamente y lo vemos. Argentina, que está al lado nuestro, está experimentando esa situación. Entonces, yo prefiero tener una economía basada en inversión, basada en crecimiento. Pero si Chile ya ha tenido eso, Alejandro. Chile durante los primeros... Esos ingresos puedan financiar... Entonces, los economistas no logran responderme a esta pregunta y por eso me acaloro yo. Porque cada vez que lo discuto con un economista... No te acalores, no te acalores. El crecimiento es el que permite financiar los bienes públicos que tú estás proponiendo. Lo otro es financiarlo con deuda que empieza a crecer y termina destrozando los países. Pero lo que yo le quiero decir es que, a ver, está bien, si en la teoría yo estoy de acuerdo y los economistas estamos todos de acuerdo. El punto es, Chile tuvo tasas de crecimiento altísimas de vuelta a la democracia. Crecimos durante el gobierno de Elwin, por supuesto, hubo reforma tributaria de por medio, hubo ordenamiento de las cuentas públicas, en fin. Luego vino Frey con los acuerdos de libre comercio, con la reintegración de Chile al mundo. Y para qué decir el tema del agua y las concesiones que iban a descargar al Estado de una serie de responsabilidades financieras. O sea, Chile ya ha tenido escenarios de crecimiento y los salarios reales no crecieron a ese mismo ritmo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo la información que tengo es que los salarios reales en esos años de crecimiento sí aumentaron. Esa es la data. El problema vino cuando empiezan los procesos de estancamiento, cuando vienen las recesiones. Cuando vienen las recesiones ahí la economía se va al suelo. Y por eso que hay que retornar a esa trayectoria de crecimiento. Mucha gente que estuvo en el gobierno me confesó que el gran error que se había cometido en los últimos años había sido mirar en menos el crecimiento. Y estoy de acuerdo con ello. No se puede mirar en menos el crecimiento porque eso significa liquidar las esperanzas y las perspectivas de la gente y sobre todo de la gente más pobre. Eso es lo que hay que buscar.
Ahora, Alejandro, Sí. ¿cómo lo conversamos acá con el José fuera en la pausa? ¿Cómo yo le explico al ciudadano común que recibe 1 millón de pesos por estos retiros, 2 millones, 3 millones, 4 millones, cuando le ponen la barrera de comparación que le dicen, ¿sabe qué? Si usted saca su plata de su ahorro previsionales, le va a bajar su pensión en 20 lucas, en 30 lucas como máximo, que es la proyección que se hace, versus el dinero fresco para ahora que puede superar el 1 millón de pesos. ¿Cómo yo logro convencer a esa gente que efectivamente utiliza esa plata para una necesidad importante? Porque la merma es muy bajita si uno lo piensa a futuro. Simón, tienes razón. Es muy difícil de explicar. Y eso se llama populismo. Porque le ofreces algo atractivo, algo muy seductor, que es plata ahora, sin explicarle la figura completa y sin explicarle que eso además le baja los retornos a la gente que actualmente está ahorrando. El fondo cayó hasta aquí 10%. Y eso es por los retiros. Por eso que cuando empezamos la conversación hoy día yo dije, el peor error que se ha cometido son los retiros, porque eso lo único que hace es empobrecer las jubilaciones de los más ancianos, y además que no solo van a ser ancianos, sino que van a ser pobres. Hay 5 millones de chilenos que no tienen ni uno en sus cuentas de capitalización individual. Entonces ahí uno tiene dos lecturas. Uno es, difundamos esto, vamos a ser populares, y estamos en el medio de un ciclo político. Porque lo que yo no dudo es que muchos parlamentarios están buscando su reelección, porque es una pega muy bien pagada. Entonces, seamos también, y digamos la película completa, seamos sinceros. La película completa, quería preguntarle a un la político que película está con completa nosotros. es que la gente va a ser más pobre en el futuro. Sí, me gustaría invitar a esta discusión al diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, que está con nosotros ya. Yo creo que la discusión es bien profunda y no se agota solamente con el tema de los retiros, tiene que ver con la reforma previsional, pero de fondo tiene que ver con una economía que finalmente valorice el trabajo en un nominal que permita vivir. Sí, esa es mi gran discusión con todos los economistas. Yo sé que los economistas saben mucho, en fin, y siempre van a tener, digamos, más información, por supuesto, desde el punto de vista teórico y práctico y estadístico, que uno que es periodista, un simple e ignorante periodista. Pero más allá, uno escucha el relato de la gente. Y no hay que ser muy docto, ni haber ido a Stanford, ni a UCLA, ni venir del MIT para entender que con 400.000 pesos en Chile no se vive. Entonces, si la economía chilena, porque crezca mucho, crezca poco, crezca más o menos, entrega salarios de 450.000, de 500, en la mejor de los casos, no permite vivir. Yo no entiendo, de verdad, Alejandro, Gabriel, cómo una economía paga ese nivel de sueldo y estamos con un costo de la vida que es equivalente al de la ciudad de Nueva York. No lo puedo entender, porque si ustedes me dicen que hoy día con 50, con 60, con 70.000 pesos yo arriendo un departamento, estamos bien, da lo mismo, no paguemos más plata. Pero hoy día un arriendo vale 300, 400 por lo bajo. Perdona, José Antonio. José Antonio, tú partes del supuesto de que el gasto del gobierno va a arreglar eso. Y te puedo decir, y ojalá que quede grabado, que el gasto del gobierno no va a solucionar eso, porque en el futuro va a ser peor. Puede ser, yo no estoy partiendo de ningún supuesto, yo estoy poniendo dos datos sobre la mesa. Esa es la responsabilidad, que hay que tener, y es la responsabilidad que tienen los parlamentarios. Bueno, Silver me está viendo ahora, diputado Silver. Diputado, me está viendo y le digo, ¿cómo le explica a la gente? Usted es joven, por lo tanto, diputado Silver, usted va a tener que darle explicaciones a los chilenos pobres y viejos de aquí a 20, 25 años más. Diputado Silver. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Obviamente esta respuesta tiene dos factores en términos temporales. Primero, señalar que estamos más allá de una crisis económica, sanitaria, tenemos también una crisis política respecto que una gran cantidad de chilenos, por no decir la mayoría de los chilenos, se siente absolutamente desafectado del desarrollo efectivamente de nuestro país. Siente que por décadas han aportado a la economía del país y hagan lo que hagan, efectivamente no son parte efectivamente de ese progreso. Por eso que hoy día tenemos un salario mínimo aprobado, es una vergüenza, pero obviamente lo pone finalmente el Ejecutivo, de 337.000 pesos para este año.
Pero por último, uno puede decir, la promesa no es ahora, saquémonos la cresta, trabajemos, pero al final de nuestra etapa laboral, el sistema en el que todo se nos llama, obviamente, a confiar, nos va a entregar efectivamente buenas remuneraciones a la hora que nos pensionemos. Y eso tampoco efectivamente ocurre. Y todos sabemos que personas que ahorran 30, durante 40 años, el 10% de sus ingresos, al final del día van a tener una pensión privada, financiada con sus propios ahorros, muy similar, y aquí el desincentivo respecto al tema de las AFP, respecto de aquel que finalmente por distintas razones de la vida no pudo cotizar en el sistema. Y eso genera una Gabriel, falta de credibilidad del sistema de pensiones. Muy cortito, solo para contextualizar y darle un pie a lo que estaba hablando usted. Esa analogía que hace usted del desincentivo a sacar o no sacar en cuanto a lo que me va a afectar a mi pensión, que es muy bajo, don Alejandro lo calificaba como populista, derechamente. ¿Usted entonces está avalando una política que es populista o popular? No, yo voy más allá, simplemente estoy describiendo el diagnóstico actual, incluso previo a los retiros. Le digo, usted puede acceder al pilar solidario, no haber cotizado nunca, por distintas razones de la vida. Trabajó de manera informal, en el caso de la mujer que tiene un trabajo no remunerado muchas veces en su hogar, pero pese a aquel que ha trabajado toda una vida, finalmente la diferencia no es mayor. Por eso que el economista habla, hay 5 millones de personas que han retirado efectivamente plata de las AFP y han quedado sin ahorro. Diría que gran parte de esas personas saben, porque hace la misma evaluación económica, que finalmente pueden ser beneficiarios del pilar solidario. No todos. Y esto implica que el modelo de AFP, en el cual cada uno se salva con sus propias uñas, obviamente no funciona como no resiste análisis en ninguna parte del mundo. Tiene que haber apalancamiento del punto de vista fiscal. Y eso se requiere impuestos, reforma tributaria. Si yo pongo X cantidad de plata, yo tengo que estar cierto que el Estado también me va a asegurar un piso a la hora de pensionarme, como parte justamente de ese esfuerzo, como parte de esa retribución. Y eso es lo que hoy día no entrega el sistema de pensiones chileno. Por eso que al final del día el costo alternativo forzoso a invertir en la AFP puede ser el mismo de invertirlo en un emprendimiento propio o comprar efectivamente un bien raíz o incluso migrarlo en instrumentos fuera del país. Obviamente puede hacerlo cualquier sector privado. En la mañana escuchaba en una radio a la senadora Jacqueline Van Riesenberghe y ella decía, bueno, si vamos a ir por un cuarto retiro, mejor sinceremos la intención, digamos, de extraer todo lo que existe hoy día en las cuentas individuales y terminar con el sistema. Ella hacía una lectura, digamos, un poquito más profunda respecto de las intenciones reales de estos proyectos y entendiendo que hubo un proyecto, y hay un proyecto, ¿no?, de Jasna Proboste que tiene que ver con el cambio de administración de los fondos. ¿Aquí existe o no una intención también de quizás drenar los pilares y cambiar radicalmente el modelo? Porque si lo vamos a andar como de a poquito, quinto, sexto, séptimo, octavo, mejor saquemos toda la plata y ya está, digamos. Bueno, obviamente voy a poner un poco el contexto respecto a la coyuntura y respecto del fondo de la pregunta que es más importante de cada uno. Yo lo que hice con nosotros teníamos fondos de AFP por cerca de 200.000 millones de dólares, más o menos en promedio, en distintos fondos, ya sea con distinto nivel de exposición a nivel internacional, con mayor riesgo o efectivamente asociados a renta fija. Producto de los retiros, hoy día han ingresado al sistema cerca de 50.000 millones de dólares, producto justamente de los retiros y por la premura del punto de vista económico de las familias. Si a eso le suma 20.000 millones de dólares adicionales, producto de las transferencias que este año sí se han entregado, ha generado obviamente un reventamiento de la economía importante, ha generado el efecto respecto de la tasa de interés y eso ha generado, desde el punto de vista de la economía global, un comportamiento que al final del día nos perjudica a todos. Por eso creo que hay que ser serio respecto al debate de lo que viene. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer cuando uno lo tratan de populista?
yo quiero señalarle al economista que estábamos enfrentados frente a un dilema en que se entregaban bonos de 60.000 millones de pesos, perdón, 60.000 pesos, y la verdad es que los retiros permitió de alguna manera salvar la economía familiar, pero también quiero decir lo siguiente, la economía nacional. Grandes empresas hoy día existen o están a flote por el apalancamiento del consumo de las familias chilenas a propósito de los retiros. Vale decir, aquí hubo justamente una descapitalización respecto de plata destinado a la pensión, pero a la hora de describir la historia económica, así como la conocemos del año 82, han sido las familias chilenas las que evitaron un desplome o un colapso sistémico de la economía nacional. Habríamos tenido un quiebre en cadena de las tasas de pago del sistema bancario si es que efectivamente no hubiésemos tenido también parte de esto. Muchos creen que podría haber habido un default generalizado. Para ir cerrando, Alejandro, cortito. Yéndose al fondo, yo creo que obviamente que se prorrogue al mes de diciembre, si es posible. Creo que ahora sí tenemos transferencias directas como la que se merecen obviamente los chilenos y cosas distintas. Tener un sistema de pensiones. Tenemos que ir al informe rápidamente. Hay un tema con la vacunación, pero a Alejandro le doy 30 segundos para que cierre también su punto. Bueno, sí, igual los 30 segundos que usó el diputado Silver. Bueno, da lo mismo. Lo único que sé que el sistema de retiro que apoya el diputado es pésimo. Ya está causando pérdidas no solo a los que retiran la plata, sino también a los que se quedan adentro del sistema. Y lo que ofrece el partido del diputado Silver es una nacionalización. ¿Qué es eso? Es meterle el bolsillo, más la mano al bolsillo a los chilenos. Pregúntenle a los chilenos si quieren un sistema de reparto o prefieren tener cuentas individuales. Eso nomás, José Antonio, y te agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Alejandro. Vendrá la discusión, digamos, durante la campaña. Si es que Jasna Proboste gana la consulta el 21 de agosto, probablemente se va a instalar también el tema del cambio de modelo, que es mucho más profundo. Muchas gracias.